Mientras en Argentina recorríamos estaba llegando a su fin la llamada década infame o el orden conservador, estalla la Segunda Guerra Mundial, o el segundo episodio de la Guerra Mundial, como dicen algunos historiadores que plantean que en realidad la Segunda Guerra Mundial no es más que una continuación de la Primera Guerra Mundial. Recorremos el camino, cómo se fue llegando a esta guerra. Recordemos que había una gran enemistad entre Alemania y Austria, los países centrales, con Inglaterra y Francia, que buscaban controlar la riqueza y las fuentes de energía, que además había un enfrentamiento ancestral, que además Alemania y Austria habían quedado muy enojadas, muy resentidas, porque los que ganaron la Primera Guerra Mundial se habían aprovechado y habían sometido duramente a condiciones muy duras a los países derrotados. Recordemos que se había formado la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial para asegurar la paz, pero había fracasado, que habían venido las crisis del 1929 y el capitalismo y el totalitarismo se habían enfrentado y habían salido nuevas posiciones que eran tanto anticapitalistas como anticomunistas, como el fascismo o el nazismo. Recordemos también que el fascismo italiano había querido fundar un nuevo imperio italiano, y para eso había invadido Abisinia en África y había conseguido el apoyo Italia solamente de Alemania, lo cual tejió una, una alianza entre Alemania e Italia. Recordemos que Alemania, al verse sometida por el Tratado de Versalles y tener que pagar indemnizaciones, termina denunciando el Tratado de Versalles y poniendo en el poder a Adolf Hitler, que promete una nueva grandeza alemana, promete un nuevo Reich, un nuevo imperio, y se empieza a armar de nuevo. Se rearma Alemania. Al principio Alemania lleva adelante algunas tratativas diplomáticas con Inglaterra, con Francia, con Italia, y consigue que le aprueben incorporarse al norte de Checoslovaquia. Después invade Austria y a través de un plebiscito bajo presión anexa también Austria. Y después invade el resto de Checoslovaquia, y forma una gran Alemania, el inicio del Tercer Reich. Este es Múnich, al sur de Alemania, en Bavaria, donde se firman los tratados por el cual Inglaterra, Francia, Italia y Alemania acuerdan que el norte de Checoslovaquia iba a pasar a Alemania, por supuesto sin preguntarle lo que piensa. Entonces el Reich invadió Renania, invadió Checoslovaquia, después invadió Austria, y de esa manera forma una gran Alemania, que va a ser las bases de lo que Hitler había planteado, el Tercer Reich. Preparando el terreno a Alemania para lo que iba a hacer después, que Alemania pensaba, bajo un asesoramiento de Hitler, que un país tenía derecho a tener el territorio que necesitaba para crecer, para desarrollarse, y por tanto Alemania, que era una nación pujante, tenía derecho a incrementar su territorio para poder hacerlo. Como su primera idea era avanzar hacia el este, sobre Polonia, en 1939 firma un pacto de no agresión con la Unión Soviética, el pacto Ribbentrop-Molotov. ¿Qué decía este pacto? Este pacto decía que no se iban a agredir, que era un acuerdo de paz entre Alemania y la Unión Soviética. De esa manera, por un lado, Alemania se quedaba tranquilo de que después iba a poder ir hacia Francia, porque no iba a tener que cuidarse de Rusia, porque tenía un pacto de no agresión con Rusia. Y en segundo lugar, acordaron con Rusia la invasión de Polonia por parte de Alemania y una especie de reparto de Alemania, de Polonia, en donde Alemania iba a recuperar parte de Polonia que había perdido después de la Primera Guerra Mundial, y de esa manera se evitaba que ante ese avance hacia el este pueda recibir algún tipo de represalia de Rusia, y en cambio se pueda concentrar respecto de Francia. Y entonces se produce la invasión de Polonia. Un pobre estado de Polonia lo hicieron, podríamos decir, un sándwich. Lo invadieron los nazis por el oeste y los soviéticos por el este. Y lógicamente Polonia no pudo resistir, era muy inferior militarmente. Esta invasión de Polonia es la que le desata la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué?
Aquí Alemania estrenó un sistema llamado la Blitzkrieg, la guerra relámpago. La idea de Alemania era no hacer batallas muy largas, sino avanzar con todo, sobre todo con blindados, con artillería, para obligar al enemigo ante los destrozos y ante la amenaza de destruir todo, a rendirse. Podemos comparar a través de estas fotos la diferencia de fuerza en una guerra totalmente asimétrica, podríamos decir. Arriba a la derecha vemos la caballería alemana, abajo a la izquierda vemos la caballería polaca. Y cómo quedó Varsovia, la capital de Polonia, después de la guerra relámpago que hizo que Polonia se tuviera que rendir, porque con la artillería y los bombardeos era absolutamente imposible resistir. Y a raíz de eso, Alemania conseguía avances y conseguía definir las batallas muy rápidamente. Alemania había aprendido de la Primera Guerra Mundial, en donde había estado años en la guerra de trincheras sin avanzar un paso, retrocediendo, y entonces ahora utilizaba la estrategia de la guerra relámpago. No extender los combates mucho tiempo, sino ser muy efectivo durante poco tiempo. Los alemanes avanzan en Varsovia y así se van a formar los distintos grupos. El Reich alemán, Alemania con Checoslovaquia y Austria, junto con Italia, después se va a unir Japón, y los aliados, porque Francia, cuando Alemania invade Polonia, le declara la guerra a Alemania, igual que Inglaterra, y Canadá, que tenía una gran afinidad con Inglaterra, también se une al principio, y después se van a unir la Unión Soviética y los Estados Unidos. La Unión Soviética se va a unir cuando Alemania deja de cumplir el pacto de no agresión y ataca a la Unión Soviética, para también ocupar Rusia. Se da en este momento también una masacre de parte de los rusos, en donde fusilan a los oficiales polacos que se habían entregado, porque los oficiales polacos, al producirse el avance de los nazis, de los alemanes del oeste, van hacia el este y se entregan a los rusos. Los soviéticos los reúnen en campos de concentración y deciden fusilar a todos los oficiales para de esa manera no temer algún tipo de revuelta de parte del ejército polaco en contra de los rusos, que también estaban ocupando su territorio. Esto lo realizaron los fusilamientos y los entierros, lo trataron de hacer en secreto en Katyn, para que no sea descubierta por los aliados. Cuando los alemanes más tarde invaden la parte rusa de Polonia también, lo muestran y llaman a la Cruz Roja para que saque fotos, buscando, haciendo pública esta masacre, conseguir que los aliados se rompan, que no le ayuden más a la Unión Soviética, pero no lo consiguieron. Me parece que en la guerra no hay enemigos, digamos, o sea, los que tienen un enemigo común se unen sin importar, sin mirar mucho, digamos, la calidad de los amigos que uno tiene. Y Estados Unidos, Inglaterra, Francia no tuvieron problema en seguir siendo amigos de los rusos a pesar del crimen de guerra que habían cometido. Entonces, una vez ocupada Polonia, entonces Alemania mira hacia el este, se da vuelta y comienza una nueva guerra relámpago, que le va a permitir en muy poco tiempo tomar Noruega y tomar Dinamarca, para de esa manera tener los puertos del mar Báltico y poder alejar a la flota de Inglaterra. Toman Holanda, Bélgica y Luxemburgo, para de esa manera poder hacer frente, para poder atacar Francia. Holanda bombardean y destruyen Rotterdam, la ciudad portuaria, a través de la guerra relámpago también, y la reina de Holanda se tiene que rendir, no le queda otra, y bueno, y se va, se refugia. Y la idea, además, consiguen apoyos de algunos movimientos nacionalistas en Noruega o en Bélgica, digamos, que los ayudan. Inglaterra envía una expedición, un ejército para ayudar a Francia, para evitar que tomen Francia, pero el ejército alemán lo derrota. Aquí vemos algunas imágenes de cómo quedó Rotterdam después del bombardeo alemán que forzó a Holanda a rendirse. Los alemanes lo encierran a las tropas inglesas y francesas al norte de Francia, en Dunkerque, y aquí se produce un hecho en la historia de la Guerra Mundial muy discutido, porque cuando estaban encerrados contra el mar en Dunkerque las tropas inglesas y francesas, Hitler ordenó frenar el avance de los blindados alemanes que los podrían haber destruido. Gracias a que frenó el avance, los pudieron evacuar, en un hecho que es heroico. De hecho, hay una película llamada Dunkerque que habla de cómo, a través de
de miles de barquitos y de barcos, lograron llevar a todos estos soldados del norte de Francia a la isla de Gran Bretaña. Algunos dicen que Hitler hizo esto porque Hitler conocía ese terreno porque había combatido allí en la Primera Guerra Mundial y era terreno muy pantanoso y tenía miedo, por ser blando, que se le atasquen los blindados y los pueda destruir la artillería inglesa y francesa. Otros dicen que Hitler apostaba a poder llegar a un acuerdo con Inglaterra para terminar la guerra y que por tanto no le quería humillar destruyéndole todas las tropas. Otros dicen que Goering, el jefe de la Fuerza Aérea Alemana, le prometió a Hitler que él podría aniquilar la evacuación a los barcos, y así que podía esperar, que no había ningún problema. Pero bueno, la cuestión es que esperó, y a raíz de eso allí, al norte de Francia, en Dunkerque, casi en el límite con Bélgica, en solamente 7 días se evacuaron 300.000 soldados. Hubo 35.000 que fueron apresados, que son los que se quedaron, digamos, a resistir el avance alemán para permitir la evacuación, en donde además el clima le fue favorable porque eh, no fue un clima de tormenta, eso permitió la evacuación durante los 7 días. Algunos dicen que si Alemania hubiera adoptado una política diferente y hubiera decidido aniquilar al ejército inglés y francés, quizás el destino de la guerra después hubiera sido diferente porque se hubiera quedado con 300.000 combatientes menos.